Hoy, la presidenta Claudia llega a la conferencia con el firme propósito de despejar cualquier duda que haya surgido tras los eventos ocurridos ayer con los ministros de la Suprema Corte. En su discurso, Claudia enfatiza que la reforma al Poder Judicial sigue adelante, incluso frente a las provocaciones de los ministros de la Suprema Corte. Destaca que la voluntad del pueblo es primordial. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. La presidenta reafirma su compromiso con las reformas y con el pueblo, subrayando que juntos construirán un futuro más justo y equitativo para todos. Gracias, Mara Rivera de Enfoque Noticias. Presidente, yo quisiera preguntarle, insistir un poco en lo del Poder Judicial. ¿Estaría usted o podría coincidir en la idea de que la Suprema Corte estaría buscando crear una crisis? Porque hay que señalar que después de esta revisión también a la reforma al Poder Judicial, se estaría viendo la situación de la autonomía de los órganos autónomos. También se revisaría después de esto la división de poderes. Entonces, ¿sería una crisis lo que buscaría el Poder Judicial, la Suprema Corte crear en este momento? Pues habría que preguntarle a la Suprema Corte, ¿no? ¿Por qué están, o a los ministros que… desde mi perspectiva es la defensa de los privilegios, que no quieren dejarlos. Sus privilegios y los privilegios de aquellos que ellos defienden. Pero México cambió y va a seguir transformándose. Esa es una realidad. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte. Y ellos lo saben. Los ministros y ministras que votaron para analizar la reforma al Poder Judicial saben que están procediendo ilegalmente. Ellos lo saben. Porque son constitucionalistas y ellos conocen la Constitución. Los argumentos, por ejemplo, ayer que se utilizaban por parte de uno de los ministros, hablando inclusive de personas de un partido político. Bueno, ¿qué sustento es ese? Entonces, ellos y ellas tienen que aceptar que el pueblo de México tomó una decisión y que el artículo 39 es muy claro y el 135 también. Y que la reforma a la Constitución ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿qué pretendan ellos? Yo pienso que en primera provocarnos para que les demos argumentos de decir, ay, miren qué autoritarios son. No vamos a caer en ninguna provocación, en ninguna. Y yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado. Porque la verdad, pues, ¿qué sustento tiene? Con todos estos argumentos, entonces queda claro que no peligra la reforma que al No final peligra la reforma al Poder Judicial. El pueblo decidió y nosotros tenemos la obligación y los legisladores de servir al pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El pueblo manda. Y eso es lo que dice el 39 constitucional. No es solamente una declaración. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Carlos Calzada, de Radio Educación. La primera pregunta sería esta decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia ayer de dar entrada para saber si puede realizar esta controversia en contra de la reforma judicial. Me gustaría conocer su opinión, sobre todo porque dos de las ministras consideraron que esto era un golpe de Estado técnico. Me gustaría saber cuál es su posición al respecto a estas acciones de la Suprema Corte. Sí. Le pedía a Paulina que hiciéramos una presentación para que recordemos cómo es que nuestra coalición tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Cuál fue el resultado de la elección? ¿Qué dice la Constitución para cambiar la Constitución? ¿Cuál es la votación que se obtuvo y por qué que no ha tomado una decisión? ¿Acepta lo que le plantea la Corte, algunos ministros de la Corte, para analizar
la constitucionalidad de la Constitución, que está totalmente fuera de norma. Entonces vamos a resolver. A ver, primero para todos los adversarios, los que no están de acuerdo con lo que se está aprobando, es una decisión del pueblo de México. Hay que recordar que el 5 de febrero del 2024 el presidente López Obrador presentó 20 reformas constitucionales, las envió a la Cámara de Diputados, o 18 constitucionales y 2 de leyes secundarias. A partir de esa fecha, previo a la jornada electoral, a la campaña, empieza a analizar la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, estas reformas. Entre ellas, la reforma al Poder Judicial. Lo que se planteaba en la reforma al Poder Judicial, esencialmente, que jueces, ministros, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras sean electas por voto popular. Durante toda la campaña, quienes me acompañaron, que algunos están aquí, saben que yo en plaza pública explicaba siempre lo que llamábamos el Plan C. Y ahí explicaba lo que significaba particularmente la reforma al Poder Judicial. Y explicaba que para poder transformar al Poder Judicial, que por qué se requiere transformar, pues también aquí el presidente López Obrador dio varias veces decisiones del Poder Judicial que tenían que ver incluso con liberaciones de delincuentes de la delincuencia organizada. No solamente asuntos mercantiles, sino también liberación de delincuentes, sabadazos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en campaña ponía yo a votación en la plaza pública. ¿Quién cree que deba seguirse eligiendo a ministros de la Suprema Corte? ¿Por los senadores? ¿O quién cree que debe elegirse por el pueblo de México? Es decir, hicimos campaña planteando la reforma al Poder Judicial y las otras reformas. El 2 de junio ganamos con esta diferencia de votación. En el caso de la presidencia, obtuve 35.924.519. ¿Cuánto obtuvo la candidata del PRIAN? 16.502.697 y Movimiento Ciudadano 6.2 millones. La votación más alta que se haya tenido en la historia. Ahora, diputados y diputadas. Fíjense nada más, son 300 distritos electorales en el país. La coalición ganó 256 diputados y diputadas, y en votación directa ganaron solo 42 distritos, el PRIAN, solo 42 distritos. Esta es la votación directa de mayoría, y Movimiento Ciudadano solo ganó un distrito. Adelante. Primero, si me ponen la redacción de la ley electoral. La redacción. Bueno, de ahí se inventaron algunos de que la designación de diputados plurinominales era una sobrerepresentación, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la ley, la anterior? Entonces, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 16, numeral 1, dice: la votación nacional emitida para diputados plurinominales se divide entre el total de diputaciones plurinominales, o sea, 200, para obtener el cociente natural. Así lo dice tal cual.
O sea, la ley dice la fórmula para obtener el número de diputados y diputadas plurinominales. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo lo hizo el INE y después lo ratificó el tribunal? Pues el cociente natural eran los votos por diputados y diputadas entre las 200 diputaciones y eso es el cociente natural. Adelante. Después el artículo 15, numeral 2 dice, para obtener la votación nacional emitida se debe restar a la votación total los votos nulos de las candidaturas sin registro, las candidaturas independientes y restarlo de los partidos que no hayan obtenido su registro. Así lo dice la ley, tal cual. Se hace la fórmula. Adelante. Artículo 17. Cuando sobren diputaciones para repartir tras aplicar el cociente natural, estas se reparten entre los partidos que tengan el resto mayor de sus votos. Es decir, se hace el cociente y lo que sobra pues se reparte entre los partidos. Sobraban 3 diputados y se repartieron entre los distintos partidos. Adelante. Bueno, así tal cual se hicieron las ecuaciones, las fórmulas matemáticas que dice tal cual la ley. El resultado final son el resultado final del número de diputados y senadores. El total de tenemos, ¿cuántos son, Mario? ¿Cuántos, te acuerdas? ¿Cuántos diputados en total son de la coalición? 373. ¿Cuál es la mayoría calificada? 344. Es decir, aplicando exactamente la fórmula que dice la ley electoral para asignar diputados plurinominales y senadores, se tienen 373 diputados de la coalición. Se tenían 85 senadores y después un senador de el PRIAN se decide votar con la coalición. 86 senadores. ¿Qué dice la Constitución para cambiar la Constitución? A ver si me ponen los artículos de la Constitución, el 39 constitucional. El 39 así, tal cual lo lees. Ahí está. Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay países que para cambiar la Constitución tienen que nombrar un nuevo constituyente. En el caso de México, el constituyente está establecido por la propia Constitución, en 2 artículos particularmente, el 39 y el 135. El 39 viene desde los sentimientos de la nación de Morelos y dice, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Qué dice el 135? La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, este es un artículo de la Constitución,
acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. En ningún lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos dice que la Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional. ¿Cómo es declarado constitucional? Así, con la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de la mayoría de los congresos de los estados. Eso ocurrió con la reforma al Poder Judicial. ¿Sería entonces un golpe de Estado que dijo presidenta? ¿Qué pienso yo que pretenden con esto? Primero, que nosotros digamos juicio político, traición a la patria. No lo vamos a hacer, es mi opinión. Porque ¿qué quieren? Demostrar que somos un gobierno autoritario. No lo somos. La presidenta fue electa por el pueblo de México. Los diputados, diputadas, senadores, senadoras fueron electas por el pueblo de México. Somos un gobierno democrático y somos demócratas. Tan somos demócratas que hicimos una propuesta que fue avalada por el pueblo de México y ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. La democracia en el Poder Judicial también. Entonces, primero, no vamos a caer en ninguna provocación. Segundo, va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte, porque eso es lo que dice el 39 constitucional, es la decisión del pueblo de México. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte, o ocho ministros de la Corte. Entonces, ellos saben, porque ellos son abogados, ellos han formalmente leído la Constitución y aplicado la Constitución, algunas veces no, ¿verdad? Porque defienden privilegios, para empezar los suyos, los de los 400,000 pesos al mes que ganan. Entonces, ellos saben que lo que están haciendo está mal. Ellos lo saben, ellas y ellos que votaron ayer saben que no tiene sustento. Entonces, el pueblo de México es a quien nos debemos. Entonces, yo supongo que ellos están provocando, a ver cuál es nuestra reacción. Y no solo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta, que están ahí buscando la manera de parar la transformación. A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, insistir en este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente el caso de estos ocho ministros y ministras encabezados por Norma Piña. Esto porque pues no solo se estaría violando el artículo 39 constitucional, que señala que el poder dimana del pueblo, sino también estarían ellos en un posible delito de corrupción, que es justamente este delito de tener conflicto de interés en este tema. Entonces, preguntarle, porque usted ha enunciado que no se les buscaría juicio político,
político. Esto podría generar un manto de impunidad y en ellos generar pues más, digamos, confort a la hora de tomar estas decisiones violatorias de la Constitución y también violatorias de otras leyes. Preguntarles sobre eso, si no es un error político, pues no hacer uso de las leyes, porque quienes cometen delitos en México son delincuentes. Es que ellos están buscando que hagamos eso. O sea, ¿qué argumento, desde mi perspectiva, mi punto de vista, es que ellos lo que quieren es, ya ven que dicen que somos autoritarios, ¿no? Que llegó la presidenta autoritaria. No, llegó una presidenta demócrata. Entonces, lo que ellos quieren es tener argumentos para decir, ya ven qué autoritarios son, quieren meter a la cárcel a la ministra, al ministro, Ellos están tomando una decisión política, no jurídica, al aceptar que la Corte revise la reforma al Poder Judicial. Entonces, por eso nosotros lo que decimos es, no tiene sustento jurídico y no vamos a caer en ninguna provocación. De nuestra parte, ¿no? De nuestra parte, paz, información, debate, pero ellos saben, ministros, ellos lo saben, ellos saben que están actuando inconstitucionalmente siendo Suprema Corte de Justicia. Y el pueblo lo sabe también. Pues ya hay una reforma al Poder Judicial, ya dijo Diego Valadez, por ejemplo, con quien no coincidimos, pero él ya dijo, ya no hay nada que hacer, vámonos a lo que sigue, que es garantizar que haya buenos jueces, que haya buenos magistrados, magistradas, ministros, ministras. Presidenta, entonces no se tomará ningún tipo de acciones. No. En otro tema también preguntarle, hay quejas de sobre todo adultos mayores que cobran su pensión del bienestar en algunos bancos, en algunas sucursales del Banco del Bienestar, en los cajeros automáticos. Ha habido problemas para que se les entregue el importe completo de lo que le solicitan al cajero automático. Hay casos que llevan hasta 10, 11 meses, un caso particular en la sucursal Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, y lo que nos dice la gerente de ese banco, porque ya la consultamos, es que hay varias quejas, sin embargo que no depende propiamente del Banco del Bienestar, porque es un tema que es de una empresa de valores. Entonces los mandan a la queja infinita y nadie les resuelve. Aquí se trata pues de personas claramente en situación de vulnerabilidad. Si se podría revisar este asunto y sobre todo atender las quejas y que quizá quien esté al frente del Banco del Bienestar en un futuro pues se pueda resolver este asunto e informar cuántas quejas existen, doctora. Sí, no debe ocurrir eso. El adulto mayor, todos los beneficiarios tienen derecho a sacar del Banco de